está en el expediente 103/2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por Álvaro de Jesús Folgar Zúñiga, impugnando los apartados Asociación de Empresa D y AEAU, contenidos en el artículo 5 del decreto número 32/2012 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013. El secretario general adjunto dará lectura a lo conducente de la norma impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas en la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. En el presente caso, Álvaro de Jesús Folgar Zúñiga promovió acción de inconstitucionalidad general parcial contra el artículo 5 del decreto 30/2011 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013. Específicamente, del artículo cuestionado objeta la inclusión del texto Asociación de Estudiantes D y las siglas AEAU. A juicio del solicitante, el precepto legal indicado viola los artículos 4 y 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El primero de estos consagra los principios de libertad y igualdad, y el segundo que prohíbe los monopolios y privilegios. Ello en virtud que con la inclusión de las frases mencionadas se condiciona el destino del rubro presupuestario destinado al subsidio para transporte urbano previsto por el legislador, beneficiando directamente a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, lo que es incongruente con la normativa fundamental porque concede un beneficio económico y trato privilegiado solo a una gremial de transportistas que tienen la misma condición que otras entidades de igual naturaleza. Por lo anterior, solicitó que se declare la inconstitucionalidad general parcial con efectos generales de la norma cuestionada, específicamente con relación a los términos Asociación de Estudiantes D y las siglas AEAU. Además, solicitó pronunciar reserva interpretativa en el sentido que, al quedar vigente la partida presupuestaria relativa al subsidio de autobuses urbanos, los beneficiarios de este serán todos los titulares que poseen autobuses operando en el área de la ciudad capital y sus áreas de influencia, ellos sin intermediarios, directamente a los propietarios de autobuses urbanos o sus legítimos representantes. A quienes intervienen en la presente audiencia se les advierte que, de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de la lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado y ser breves, concisos y precisos en sus conclusiones. Para ese efecto, cada una de las partes cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Voy a hacer uso de la palabra del interponente de la acción de inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, abogado Álvaro de Jesús Folgar Zúñiga, quien actúa con el auxilio de los abogados Álvaro de Cid, quien puede hacer uso. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En esta oportunidad comencemos a evacuar esta vista pública manifestando de palabra a nuestros alegatos sobre la inconstitucionalidad general parcial que ya ha identificado el secretario de esta Corte. La norma impugnada efectivamente se encuentra dentro del artículo, es un texto ubicado dentro del artículo 5 del decreto 30/2012 del Congreso de la República, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2013. En este texto, como se ha identificado, es precisamente el que se lee dentro del texto, más bien, del artículo 5 de este decreto 30/2012,
se encuentra la frase subsidio a la Asociación de Autobuses Urbanos, entre comillas, AEAU. Este concepto, según lo planteamos en el memorial de interposición, se interpreta siguiendo su lectura en cuanto a que el subsidio pues, es un apoyo que el Estado es un apoyo que el Estado le da a alguna actividad o a alguna persona, y en este caso por la preposición a se encuentra condicionado a otorgárselo a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU. Ese es el sentido de esta norma. Concretamente estamos denunciando que con esto se está violando el principio de igualdad que consagra el artículo 4 de la Constitución Política de la República y la prohibición de monopolios y privilegios, en este caso privilegios, que establece el artículo 130 también de la Constitución Política de la República. En principio quisiera referirme previo a ahondar en estos dos artículos, a los alegatos que se presentaron en principio por la PGN, por la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público en el momento en que se les confirió la audiencia por esta honorable Corte. Manifiesta en su oportunidad la Procuraduría General de la Nación, así como la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que la norma que estamos impugnando por encontrarse inmersa dentro del Decreto Nacional de Presupuesto, es decir, el Decreto 30/2012 del Congreso de la República, no tiene carácter de impugnable por esta vía, es decir, no puede denunciarse su inconstitucionalidad toda vez que es una ley que no reviste la característica general que se requiere, según la interpretación que plantean estas los terceros mencionados. No reviste, les decía, esta característica de ser una ley general. Sin embargo, al respecto, se refieren incluso a un fallo, y pido la autorización del presidente para poder leer algunos extractos de esta jurisprudencia. En lo conducente puede hacer. Muchas gracias, señor presidente. En ambos casos se menciona que existen fallos en los que esta honorable Corte se ha pronunciado en tal sentido. Sin embargo, estos fallos, tal como se manifestó por escrito al presentar por escrito los alegatos que estamos exponiendo el día de hoy, se quedó en evidencia que se refieren a casos distintos. El decreto de presupuesto, en principio, se denomina una ley de acuerdo a la misma Constitución Política de la República. En la misma Constitución Política de la República, que establece que las leyes, así como los reglamentos y otras disposiciones de carácter general, pueden ser impugnadas por esta vía, señalando su incompatibilidad con normas constitucionales. La jurisprudencia, o más bien los precedentes constitucionales a que hace referencia las instituciones antes mencionadas, se refieren a casos en los que dentro del decreto anual de presupuestos se estaban estableciendo derechos u obligaciones de carácter general distintos, de una naturaleza distinta a la de la ley anual del presupuesto, es decir, estaban generando derechos y obligaciones para los particulares, los cuales deben ser establecidos por el Congreso de la República a través de normas ordinarias distintas de la ley de presupuesto, pues la naturaleza de esta se encuentra claramente dispuesta desde la Constitución Política de la República. En ese sentido es precisamente que se ha pronunciado la Honorable Corte de Constitucionalidad, y es por ello que se lee, si uno lee parcialmente esta jurisprudencia, pues efectivamente encuentra que menciona que la ley del presupuesto no puede establecer disposiciones generales de estas características. Sin embargo, es la propia Constitución Política de la República, así como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las que establecen que que a través de la acción de inconstitucionalidad, o en este caso general,
puede ser, es la vía adecuada para cuestionar, para denunciar la incompatibilidad de normas que se encuentran establecidas en las leyes, en los reglamentos y en disposiciones de carácter general. No quiere decir que la característica general se refiere a las disposiciones de carácter general que podrían ser de otro rango dentro de la jerarquía normativa, no específicamente dentro de las leyes, pues específicamente y expresamente se establece que es posible impugnar de inconstitucionalidad las leyes. Ese es un punto que se encuentra fuera de duda, toda vez que lo establece claramente la Constitución Política de la República de Guatemala. Otro de los argumentos que se encuentran mencionados dentro de estas evacuaciones de audiencia es que pues no se evidencian, según la Superintendencia de Administración Tributaria, no se evidencian lesiones a derechos fundamentales. En este caso estamos ante una acción de inconstitucionalidad general, donde lo que se estudia, lo que se somete a juicio de esta honorable Corte es la compatibilidad o la incompatibilidad, más bien, de una norma, en este caso de la ley del decreto anual del presupuesto, un texto específico de esta norma respecto a la Constitución Política de la República. Es un análisis que se centra en establecer que hay una incompatibilidad directa al bloque de constitucionalidad, mas no requiere, hasta de acuerdo a la normativa, de señalar que existan agravios. Pues en todo caso esto sería más bien materia de una acción constitucional de orden distinto, es decir, de un amparo concretamente, no es esta la naturaleza de la acción. Hecha esta aclaración, también se menciona que no, por la misma Superintendencia de Administración Tributaria, que de alguna forma en el planteamiento o en la estructura de planteamiento de la inconstitucionalidad que promueve esta representación se transgrede o de alguna forma se elude la presunción de constitucionalidad de los actos del legislador. Sobre este punto creo que nos permite iniciar ya el análisis de la constitucionalidad de la norma impugnada, toda vez que la metodología que se utilizó para exponer la incompatibilidad de la norma denunciada respecto al texto constitucional, en principio fue el análisis o juicio de intensidad. A partir de esto, lo que se evalúa es que la norma que se señala como inconstitucional, el texto de esta norma que se señala como inconstitucional, pues para hacer esta evaluación se basa, primero debe contemplarse que se presume que el legislador actúa de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. En función de esto se identifican 3 niveles respecto a los cuales debe realizarse esta valoración, y en el nivel más extremo, en el más alto, se establece el de mayor rigor para hacer este análisis. Este mayor rigor se basa en 2 ideas fundamentales, en 2 premisas fundamentales. Una de ellas es que se viole el principio de igualdad, es decir, que sea una norma que discrimine de alguna forma, y por el otro lado, que atente contra una prohibición expresa de la misma Constitución. Toda vez que se entiende que en ambos casos se estaría ante alguna, llamémosle así, alguna restricción a la facultad de configurar normas por el legislador, pues la misma Constitución estaría estableciendo esa prohibición. De esa cuenta, efectivamente consideramos que la norma impugnada transgrede en principio el artículo 4. ¿Por qué el artículo 4 constitucional? El artículo 4 consagra el principio de igualdad. Ampliamente se ha desarrollado este concepto por esta honorable Corte. Se ha reconocido a cabalidad, como incluso se ha mencionado en sendos escritos presentados a esta Corte por todas las partes que participamos de este proceso, que el principio de igualdad no entraña una idea de una igualdad absoluta,
sino una igualdad relativa en la que debe dársele el mismo tratamiento a quienes se encuentran en las mismas condiciones. En este caso, la norma establece un subsidio para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU. Esta asociación no aglutina a la totalidad de los autobuses. El subsidio a la totalidad de los autobuses que operan en la ciudad de Guatemala. El subsidio al transporte urbano es un hecho público y notorio que viene funcionando por más de 30 o 40 años quizás. Una exposición bastante detallada de la historia del subsidio, que con algunos deslices históricos, pero en términos generales con la que compartimos la trayectoria, la presenta una de los terceros a quienes se les dio participación por esta honorable corte. Esta historia ininterrumpida, esta cierta forma de otorgar subsidio, tiene una finalidad. Creo que es importante retomar cuál fue la finalidad del legislador al otorgar este subsidio, y es mantener en un precio accesible a la población el servicio del transporte urbano de la ciudad capital, el cual se encuentra tasado en 1.10. Para efectos prácticos, la mayoría de unidades cobra un quetzal. Esta situación, esta tarifa, digamos, que se cobra habitualmente, de un quetzal la cobran absolutamente todos los autobuses, debido a que esto es una disposición que proviene de la municipalidad, es decir, que afecta a todos los autobuses que operan dentro de este municipio. Esta tarifa de un quetzal se mantiene subsidiada precisamente por el gobierno central, que asigna por mandato, en este caso del Congreso de la República, un rubro presupuestario para subsidiar la compra, la adquisición de combustible. Esta es la finalidad del subsidio, esta es la finalidad del legislador. El texto de la norma, sin embargo, nos da un resultado diferente, porque no se permite no se concede un subsidio a la totalidad de los autobuses que operan en la ciudad para que puedan adquirir este combustible, sino más bien se establece un aporte económico a una asociación de naturaleza privada, que es la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, y es ella quien determinará cómo se gasta, cómo se distribuye y cómo se aprovecha de alguna forma estos recursos económicos, que ascienden a 245 millones de quetzales, según lo establece la ley, el decreto del presupuesto, el decreto 30-2012. Sobre esta base se evidencia que existe un trato desigual a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, es decir, a autobuses o a empresarios, a propietarios de autobuses que operan dentro de la ciudad capital en distintas rutas. A algunos de ellos se les otorga el subsidio por estar asociados a esta Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, y a quienes no se encuentran aglutinados bajo esta figura, bajo esta asociación, pues se encuentran marginados del subsidio. Este es un hecho público también y notorio, pues se ha cubierto ampliamente incluso en los medios de comunicación. Esta diferenciación consideramos que es discriminatoria y por tanto viola el principio de igualdad, toda vez que no existe fundamento o algún criterio razonable para establecer esta diferenciación entre quienes están aglutinados bajo la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y quienes no lo están. Y esto es el fundamento esencial por el que consideramos que existe violación del artículo 4 de la Constitución Política de la República. Aunado a ello, la misma Constitución, en su artículo 130, claramente establece que se prohíben los privilegios. Al otorgar un subsidio de 245 millones de quetzales a una asociación de empresas de autobuses urbanos que no aglutina al 100% de los empresarios de autobuses que operan en la ciudad de Guatemala, se estaría generando un privilegio. Esta misma Corte ha sostenido que existe un privilegio cuando se le da algún trato diferenciado, preferencial a alguna persona.
En este caso se considera que existe ese trato diferenciado preferencial justamente en beneficio de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU. Este privilegio les permite subsidiar, les permite cobrar la tarifa de 1 quetzal a quienes se encuentran al amparo de esta asociación, permanecer cobrando la tarifa de 1 quetzal sin que esto les represente a ellos un perjuicio económico, toda vez que al obtener estos recursos por parte del Estado pueden financiar de alguna forma su operación, mientras que quienes no gozan de esta subvención estatal estarían siendo perjudicados, toda vez que tendrían que financiar o subsidiar por sus propios recursos la tarifa de 1 quetzal. Es sobre esa base. Se solicita al abogado que formule sus conclusiones, ya que el tiempo está. Muchas gracias, señor presidente. En síntesis, se estima que se evidencia más bien que por existir violación al artículo 4 constitucional y al artículo 130 también de la Constitución Política de la República, es procedente que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial que interpone el señor Álvaro de Jesús Folgar Zúñiga, y al momento de dictar la sentencia correspondiente se eliminen específicamente del ordenamiento jurídico guatemalteco la locución Asociación de Empresas de y la sigla entrecomillada en el texto que se impugna AEAU, de manera que la norma quede vigente únicamente como subsidio a autobuses urbanos y si lo considera pertinente este honorable Tribunal Constitucional, emiten reserva interpretativa en el sentido de que sea el Ministerio de Comunicaciones, Obras de Infraestructura y Vivienda quien se encuentra a cargo de este presupuesto, de acuerdo al decreto 30/2012 del Congreso de la República, quien distribuye equitativamente dentro de todos los autobuses que operan en la ciudad de Guatemala esta cantidad de 245 millones de quetzales en concepto de subsidio, de acuerdo a la finalidad que planteó el legislador. Muchas gracias, señor presidente. Honorable magistrado. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de su mandatario especial judicial con representación, Freddy Orlando Monroy Batres, quien puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Buenos días, señor magistrados que integran esta honorable corte. En la calidad con que actúo, comparezco con el objeto de evacuar la vista pública conferida a mi representada, la Superintendencia de Administración Tributaria. Primero, bajo las siguientes consideraciones. La Administración Tributaria tiene facultades y atribuciones contenidas en el Decreto 1-98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la que en su artículo 3 establece el objeto y las atribuciones que le competen a la Administración Tributaria, en las cuales la Administración Tributaria es la encargada de administrar y regir las leyes tributarias, así como también la recaudación, el control y la fiscalización de los tributos internos y los que emanan del comercio exterior que puedan percibir el Estado, a excepción de los que perciban las municipalidades. Otro artículo que establece las funciones de la Administración Tributaria es el artículo 98 del Código Tributario, en las cuales establece que la Administración Tributaria es la obligada de verificar el adecuado cumplimiento de las leyes tributarias en el país, las cuales se van a regir bajo las estipulaciones que establece el Código Tributario, la ley ordinaria, que en este caso sería la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y su reglamento, las leyes específicas de cada impuesto y los reglamentos correspondientes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mi representada considera oportuno manifestarles a los honorables magistrados de las notorias inconsistencias jurídico-constitucionales que redondean en la presente acción de inconstitucionalidad general, ¿verdad? En el presente caso, esta honorable Corte en reiteradas oportunidades ha establecido que previo al examen de la norma impugnada se debe de especificar claramente, ¿verdad?, el principio contenido en el artículo 135, que es un requisito esencial,
igualmente contenido en el artículo 29 del Acuerdo 4-89 emitido por esta Honorable Corte, las cuales exigen claramente que en el escrito o en la interposición de la acción de inconstitucionalidad general el solicitante cumpla en forma individualizada, expresando los motivos jurídicos, así como también establecer en qué precepto o en qué momento la norma impugnada vulnera los preceptos constitucionales. Tales transgresiones deben ser identificadas plenamente ante esta Corte, evidenciándose para el efecto las situaciones que vulneren los derechos fundamentales constituidos en la Constitución Política de la República. En consecuencia, si no se evidencian estas tales transgresiones, no es el fin específico, ¿verdad?, de una inconstitucionalidad general como la de este tipo, sino que, como podrán ustedes notar dentro del memorial de deposición de la presente acción, el accionante solo manifiesta inconformidades contenidas dentro del decreto 31/2012 del Congreso de la República, inconformidades que no expresan ni argumentan en forma propia ni fundamentan claramente la vulneración de los preceptos constitucionales, sino únicamente sus argumentaciones van encaminados, como bien lo decía él en su presentación, van encaminados a otro tipo de acción constitucional regulado en la ley de la materia. En ese sentido, también es importante manifestar, honorables magistrados, que los apartados que el accionante pretende expulsar del decreto 31/2012 del Congreso de la República, con vigencia de 1 año, se encuentran investidos de jurisdicción constitucional, basados en el principio de la conservación de los actos políticos y la regla básica de la jurisdicción, llamada indubio pro legislatoris. En ese sentido, y en virtud de lo anteriormente manifestado, mi representada, con el debido respeto, solicita a los honorables magistrados que, pese a la ausencia de los requisitos que establece la ley de la materia, la ley de amparo de extinción personal y de constitucionalidad en su artículo 135 y el artículo 29 del Acuerdo 4-89 emitido por esta Honorable Corte, la presente sea declarada sin lugar por no existir agravios al accionante. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.